Salam aleikum, bienvenidos a todos a las entrevistas de Salem Sister, un día más. Y estas entrevistas no solo las podéis encontrar en esta plataforma de YouTube, sino que también estamos en iVoox como podcast. Y dado al conflicto de Israel y Palestina, pues hemos querido invitar y tenemos el honor de tener con nosotros al embajador de Palestina en El Salvador, Marwan Burini, y que también abarca Guatemala y Honduras. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por estar aquí. Shukran, muchas gracias. Es un placer, un honor para mí estar con vosotras en este programa. Muchas gracias por darle un poco de sentido a todo lo que está sucediendo. Queremos siempre intentar que haya una contranarrativa a los grandes medios de comunicación y por eso le hemos invitado, señor embajador. Queríamos empezar un poco por poner en contexto histórico de la ocupación de Palestina, que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y que, pues que en aquel entonces estaba bajo el mandato británico. Pues que fue servida en bandeja Palestina a los sionistas. ¿Nos puede explicar un poco ese contexto, cómo sucedió? Gracias a las dos por brindarnos. Has comentado la palabra narrativa. La verdad es que hay una guerra de narrativas también ahora mismo. Hay una guerra mediática y la guerra más cruel es la que está ocurriendo en Gaza, sobre todo, en Cisjordania también, porque todos los días amanecemos con noticias de asesinados por el ejército israelí. Pero en Gaza hay una masacre, hay un genocidio, hay una limpieza étnica, y eso está tipificado así por organizaciones internacionales, no solo por los palestinos. Está Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, incluso organizaciones de derechos humanos israelíes como B'Tselem o Breaking the Silence o Peace Now, también describen lo que está ocurriendo como genocidio y como limpieza étnica. Entonces, no es solo nuestra narrativa, la narrativa de las víctimas, que somos nosotros, los palestinos. Para un poco poner a la gente en contexto, esto no empieza el 7 de octubre, y vosotras lo sabéis muy bien, todos somos de origen palestino y lo sabemos. Esto empieza muchos años antes. Se puede volver a 1967, se puede volver para atrás, rebobinar hasta 1948, la Nakba, cuando se crea el Estado de Israel sobre el territorio palestino. Se puede volver un poco para atrás a 1917, cuando el ministro de Exteriores del país donde se encuentra Yasmín, del Reino Unido, Gran Bretaña, promete algo que no es suyo a la comunidad judía en aquel momento en Londres, y les promete apoyarles, ayudarles en lo que puedan para crear un hogar nacional para los judíos europeos que estaban siendo perseguidos y masacrados por europeos, no por palestinos, no por árabes, no por musulmanes. Nosotros al final ahora mismo somos víctimas de los que fueron víctimas el siglo pasado y el siglo anterior también, sobre todo de los europeos. También se puede volver un poco hacia atrás, rebobinar, para poner un poco a la gente en contexto, a 1897, en el primer congreso sionista que se celebra, se hace en Basilea, en Suiza, y allí se empieza a hablar de crear un hogar nacional para los judíos europeos. Se empiezan a barajar varias ubicaciones, ¿no? Uganda en África, la Patagonia en Argentina, Palestina en Oriente Medio, y al final, para nuestra desgracia, optan y eligen Palestina porque para ellos era más fácil, para el marketing político, venderlo como que es la tierra por donde anduvieron hacía 3.000 años. Quiero recordar que su manipulación de la narrativa ya empezó desde aquel momento. Correcto, y un poco antes incluso. Quiero recordar que por Palestina pasaron cananeos, arameos, fenicios, hebreos también, pero hebreos palestinos de aquella tierra, hebreos de aquella región, no hebreos o judíos que vinieron de Europa o de otros sitios, romanos, griegos. O sea, hubo
más de 14 civilizaciones, invasiones que ha sufrido Palestina hasta el siglo XIX. Pero ellos se dan el derecho, en su narrativa, una narrativa llena de mentiras y de falacias, en darse el derecho exclusivo para ellos para crear su Estado judío en la tierra de Palestina, ¿no? Y bajo varios eslogans, ¿no? La tierra prometida, el pueblo elegido, cosa que no sé en Europa, creo que menos, pero aquí en la parte de América Latina donde estoy, donde hay mucha iglesia evangélica, que es una iglesia muy pro-Israel, muy pro-sionista, es lo que se llama el cristianismo sionista. Ellos creen mucho, creen ciegamente en todas estas teorías y en todas estas frases que repiten la iglesia evangélica también, más que los propios judíos que viven aquí en América Latina. Aquí conocemos a muchos, tenemos cierta relación con algunos y muchos no se identifican con el Estado de Israel, porque es muy importante, Yasmín y Diana, recalcar de que esto no es un conflicto religioso. Y yo creo que vosotras lo repetís varias veces. No es un conflicto religioso, no es un conflicto de un origen bíblico, no, es un conflicto colonial. Se genera el siglo pasado cuando Inglaterra empieza a dejar sus colonias, la India, la zona del Golfo, la zona de Palestina y todo esto, y lamentablemente a nosotros nos toca entregar en bandeja, como ha dicho Yasmín antes, nuestra tierra, Palestina, en vez de darnos nuestra libertad, nuestra independencia, se nos entregan en bandeja pues, a las milicias criminales sionistas que ya se empezaron a crear en Palestina entre 1930 y 1948. Solo quiero recordar, y ya saltamos a otra pregunta, antes del 15 de mayo del 48, antes del día de la creación y de la independencia del Estado de Israel, el 19 de abril, un mes antes, se comete la masacre de Deir Yassin. Ya poca gente se acuerda de esta masacre. O sea, antes de la creación del Estado de Israel ya se cometían masacres porque ahí fueron ejecutados toda la población, 460 personas, mujeres, niños, hombres, agricultores que volvían de recoger sus cosechas, fueron eliminados. El Estado de Israel se ha formado a base de genocidios, masacres, miedo, injusticia, y hay muchos países europeos, lamentablemente, Estados Unidos, Canadá, que se les llena la boca de hablar de derechos humanos, de derechos de la infancia, derechos de la mujer, hasta derechos de los animales, pero miran para otro lado cuando se trata de Palestina. Y esto, allí se ha descubierto un poco, se ha visto más, ya la veíamos nosotros desde hace tiempo, la hipocresía, ¿no? de medios de comunicación, de países, de gobiernos. Muchos jefes de Estado, como el de Reino Unido, por ejemplo, ha ido a visitar Israel en un avión militar, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia de un jefe de Estado visitar otro país en un avión militar repleto de armas para entregárselo para matar a palestinos. Entonces, espero que haya puesto un poco en contexto a la gente. Nosotros, Totalmente. esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. No es una instantánea, no es una foto que empieza el 7 de octubre. No, el 7 de octubre fue consecuencia de muchas injusticias. Y quiero dejar claro de que yo no soy embajador de Hamas, yo no soy embajador de ninguna organización política palestina, yo soy el embajador del Estado de Palestina, y el que está siendo masacrado, asesinado a ojos de todo el mundo es la población palestina ahora mismo, cosa que está viendo todo el mundo y pocos mueven dedo para pararlo. Gracias por la puntualización. Bueno, actualmente Palestina pues está totalmente dividida y sí que si Diana nos puedes poner un mapa para mostrar un poco para poner a la gente en contexto. ¿Hay un mapa en el que se pueda ver, Diana, Gaza y Cisjordania? Bueno, vale, vamos a basarnos. En el tercero se puede ver, sí, aquí vale, está Gaza. Se puede ver la zona verde oscura, en donde pone Palestina, también en la zona verde
oscura en la izquierda, lindando con el mar, que es donde estaría Gaza, ¿verdad? ¿Nos podrías decir cómo está esa división? O sea, ¿cómo os comunicáis desde Cisjordania a Gaza? Porque ambas son de Palestina. Vale, quiero volver un poco a 1967, la Nakba, la Nakba, cuando Israel ocupa Cisjordania, que estaba bajo administración jordana, Gaza, que estaba bajo administración egipcia, y Jerusalén Este. En 1967 ya estos territorios ya estaban separados, porque Israel se había formado en el 78% de la Palestina histórica. Cuando se firman los acuerdos, la declaración de principios de Oslo, los mal llamados acuerdos de Oslo, en septiembre del 93, se firma y aceptamos los palestinos, Arafat en aquel momento, cuando firmó en los jardines de la Casa Blanca con Rabin, aquellos acuerdos de paz, se acuerda y se firma la creación de un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este como capital. Eso está firmado en una declaración de principios que se puede encontrar en Internet. En 1993, que en 1994 entraron en vigor, y esta declaración de principios decía que en 5 años habría un Estado palestino independiente y soberano. Han pasado hasta ahora 24 años más y lamentablemente no solo no tenemos al Estado palestino independiente, sino cada vez tenemos menos territorio, los mapas que has puesto antes, y se ve como cada vez se va reduciendo el color verde, que es el que le corresponde al Estado de Palestina. Entre 1994, cuando se firmaron los acuerdos de paz, y 1997 hubo una carretera financiada, por cierto, por Noruega, una carretera por donde la gente podía visitarse, los familiares se podían ver, un estudiante podía ir a estudiar a Ramallah, pero eso duró 3 o 4 años nada más. Luego Israel cortó esta carretera, Israel incumplió todos los puntos firmados entre su gobierno y la OLP, porque fue la OLP quien negoció con Israel. Primero en la Conferencia de Paz de Madrid, si os acordáis, en 1991, y luego en la Declaración de Principios. Y Isaac Rabin, que fue primer ministro israelí, que firmó con Arafat esa Declaración de Principios, fue asesinado por un judío, por un israelí en Tel Aviv, un miembro del Likud, que es el partido político del asesino Netanyahu, que está ahora mismo asesinando a palestinos, porque la derecha o la extrema derecha israelí no estaba interesada, no tenía ningún interés, ninguna voluntad de llegar a la paz con los palestinos. Y eso lo estamos viendo ahora con el tipo de gabinete, el tipo de gobierno que tiene el Estado de Israel, un gobierno lleno de ministros extremistas. Uno de ellos hace 2 días dice en los medios de comunicación, en un canal francés, por cierto, que los franceses son muy de libertad y de confraternidad y todo esto, que hay que tirar una bomba atómica a la población de Gaza y acabar con ellos. Un ministro. Poco antes otro ministro, Smotrich, que está cortando la luz y el agua y la comida de la población palestina, dice que el pueblo palestino no existe. O sea, nosotros 3 somos marcianos, hemos venido de Marte aquí a esta tierra. Sí, Ben-Gvir, otro ministro de Seguridad Interna de Israel, hace pocos meses también, se puede buscar en Internet, dice que la libertad de movimiento de mi familia, de su familia, es más importante que la libertad de movimiento de toda la población de Cisjordania. Y eso porque Israel es un estado de apartheid, un estado de segregación racial, es un estado colonizador, de ocupación. Así hay que llamarlo. A veces llamamos conflicto a esto, a veces llamamos guerra a lo que está ocurriendo. Yo creo que la nomenclatura política es incorrecto, un conflicto entre 2 ejércitos, no entre una población civil o una milicia y un Estado que es la 4ª o la 5ª potencia militar del mundo. A veces se llama guerra, y cuando se dice guerra entre palestinos e israelíes, la guerra lleva al tema de la simetría. No hay simetría entre nosotros, que estamos bajo ocupación, y ellos que son los ocupantes. Entonces, vuelvo a tu pregunta, Diana.
sí, están separados físicamente, pero sí se acordó de que iba a haber un corredor, una carretera, incluso financiada por los países europeos, para estar conectados. Nosotros, el gobierno palestino, la OLP, hemos apostado por la paz. Hemos apostado por la paz por muchas razones, porque llevábamos muchos años de guerra, el balance de fuerzas no era a favor nuestro y se está viendo ahora mismo claramente. Nosotros no estamos luchando solo contra la ocupación israelí en Palestina, estamos luchando también, lamentablemente, contra Estados Unidos. Estados Unidos, desde el día 7 por la tarde, ya mandó enviar un portaaviones y varias fragatas ahí al Mediterráneo, muy cerca de Israel, por si acaso, para protegerle. Y varios países europeos hicieron lo mismo. Están mandando fragatas y están mandando... hay un puente aéreo de armas y de suministros. Aparte de la ayuda financiera, Biden, hace 3 o 4 días, aprobó 14.000 millones de dólares de ayuda a Israel. 14.000 millones que se pueden dedicar al progreso y al desarrollo, primero de su pueblo, de Estados Unidos, y de muchos pueblos del mundo, pero no para enviar bombas y destrucción a la zona. Tal cual. Por todo esto que estás comentando, ¿cuánto poder abarca el lobby sionista? O sea, ¿dónde llega el poder del sionismo y su economía? Mucho. En Estados Unidos, sobre todo, que es donde está ahí el centro del poder geopolítico del mundo. Antes de los años 90 del siglo pasado había dos focos de poder. Ahora solo existe Estados Unidos. Y el lobby sionista, el lobby judío, y vuelvo a decir que no es un conflicto religioso, sí está bastante bien penetrado, implementado, tanto dentro de los republicanos como dentro de los demócratas. Son los que financian a los cientos de senadores y políticos y diputados en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos. Ellos han sabido hacer su jugada y, claro, están apoyados los 5 o 6 millones de judíos. No todos pro-Israel, no todos pro-sionistas, pero algunos de ellos sí. Están apoyados también por otro lobby más fuerte, que a veces es invisible, que es el lobby evangélico, que es el cristiano sionista, que es el que está rodeando ahora mismo a Biden, rodeando a Trump en la administración anterior, o a Obama o a otros, que son los que toman las decisiones. Entonces, hay más de 50 millones de evangélicos que son pro-Israel, pro-sionistas en Estados Unidos. Nadie se le ocurre, nadie se atreve, ningún político, ningún senador, muy pocos se atreve a criticar al Estado de Israel por lo que está haciendo, porque a los 2 segundos ya está tildado y llamado antisemita. Y esto en Estados Unidos tiene mucho peso. Y a los 2 segundos ya le cortan toda la financiación y toda la ayuda. Sí tienen poder, tienen mucho poder, están bien organizados y lamentablemente es curioso, ¿no? Porque antes hablé yo de la Declaración Balfour de 1917 y de cómo muchos países europeos en aquel momento, algunos apoyaron esta declaración, ¿no? Pues ni Balfour, ni Reino Unido en aquel momento, ni muchos países europeos permitían la entrada de judíos a sus países. Sí, os queremos ayudar, pero no os queremos aquí. Iros a Palestina y a formar vuestro Estado, ¿no? Sí. Y eso pasó en Inglaterra. Si volvéis un poco a la historia de Inglaterra, vais a ver cómo durante muchos años, sobre todo en la época de Churchill al principio, estaba prohibida la entrada de judíos, ¿vale? Porque querían quitarse este problema del medio. Sí. Entonces, vuelvo a la pregunta del lobby. Sí tienen un lobby, incluso en Europa lo tienen, dentro de muchos gobiernos. Tú vives en España y tienen allí varias asociaciones, varias fundaciones que están bastante metidas en la política. Hace pocos días, lo habrás oído, el alcalde de Madrid, a petición de Vox, que es un partido populista de extrema derecha, y con el apoyo de los votos del PP, ha decidido dar la medalla. Porque cuando Israel, el día que bombardeó el hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza, donde murieron entre 200 y 300 personas, el mismo día decide entregarle la medalla de amistad de Madrid. Entonces, estos son lobbies también, ¿no? Y esto lo hay en Francia, lo hay más, en Argentina, en muchos países. Pero nosotros tenemos la razón, tenemos el derecho.
no nos inventamos la historia como hacen ellos, no mentimos en contar nuestra narrativa, como ha dicho Yasmina al principio. Es la realidad. Todos los países del mundo, sobre todo países europeos, Estados Unidos, Canadá, tienen o consulados o embajadas ahí entre Israel y Palestina, todos. Y todos saben lo que ocurre ahí y todos saben la verdad. Pero lamentablemente miran para otro lado, que es lo que he comentado antes, la hipocresía, ¿no? La hipocresía que ahora mismo se han quitado ellos la máscara. En tu opinión, ¿por qué no reaccionan los gobernantes ante este genocidio? Porque hay gobernantes tipo Estados Unidos, tipo Reino, que les interesa. Les interesa. Y la muerte de un palestino, la muerte de un árabe, no es nada importante, ¿no? La muerte de un israelí, sí. O la muerte de un ucraniano, ¿no? Mira, cuando en febrero del año pasado Rusia invade Ucrania, cosa que es algo ilegal, es una invasión. Sí. Nosotros somos víctimas de una ocupación y no podemos apoyar y estar de acuerdo, aunque Rusia puede tener sus razones, pero no estamos de acuerdo con que un país ocupe el terreno de otro. Sí. Fue el 24 de febrero. El 25 de febrero ya estaba el Consejo de Seguridad reunido y se dictaron varias resoluciones y varias sanciones que están durando hasta hoy contra Rusia. Un ruso en cualquier lugar del mundo no puede abrir una cuenta bancaria en ningún banco del mundo. Rusia no puede exportar ni importar nada de ningún lado. Las líneas aéreas rusas solo pueden viajar a 4 países que han mantenido su relación con ellos. Un equipo de deporte, de fútbol, de básquet, de ruso no puede ir a jugar en ninguna competición. Sus artistas. O sea, ha habido un boicot total a Rusia por su ocupación. Sí. Pero si nosotros llevamos 75 años bajo ocupación, si Palestina en Naciones Unidas se llama territorios ocupados, pone la palabra ocupados, entonces hay un ocupante y contra este ocupante hay que tomar unas medidas. Lo mismo que se ha hecho con Rusia. Pero claro, los de Ucrania son rubios con ojos azules y nosotros no. Mira, la historia de la invasión a Irak, ¿no? el siglo pasado, los 90 del año pasado, más de 1 millón de muertos. O sea, Blair, Bush y otros dirigentes, Aznar en España, fueron cómplices en lo que pasó con más de 1 millón de muertos. No quiero hablar de Afganistán o de otros sitios, ¿no? Y luego van por la vida hablando de derechos humanos y de desarrollo y de progreso y de respeto y de... es lamentablemente la falsedad. Sí. Es la falsedad y todo es creación de ellos y todo es consecuencia de ellos. Y lo que está pasando en Gaza ahora mismo es la consecuencia de la ocupación, de la injusticia, del asedio. Todos hemos participado en Madrid, si os acordáis, en el 2014, en el 2008, el 2009, en manifestaciones en muchos lugares contra la agresión y la ocupación de Palestina. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? No sirve para nada. ¿Hasta cuándo? Sí, sirve. O sea, sirve. Estas manifestaciones sirven, pero donde se toma poder, yo creo que toman nota de ello ellos. Han salido millones de personas en todo el mundo, hasta en ciudades israelíes, contra esta agresión, contra este genocidio. Es verdad que al que está allí bajo bombardeo no le sirven de nada, pero en cuestión de ánimos, de credibilidad, de dar la razón a la causa palestina. Mira, aquí en Centroamérica, donde estoy yo, hay ciudades pequeñas que a lo mejor ni has oído hablar de ellas en tu vida. San Miguel aquí en El Salvador o San Pedro Sula en Honduras. Aquí ha habido manifestaciones de gente que salió a veces de iglesias, salieron de asociaciones de derechos humanos, asociaciones de vecinos, pequeñas manifestaciones, pero han levantado la bandera de Palestina, fotos de los niños palestinos asesinados. Y eso es verdad que no sirve de nada a los que están en Gaza bajo bombardeo, pero al final te llena el corazón y te dice, mira, hay esperanza de que algún día esto puede acabar. Ojalá. En la ONU se votó un alto al fuego, pero luego no se hizo nada. ¿Qué pinta la ONU? ¿Qué fuerza puede tener? ¿O es, no sé, qué es la ONU? Ninguna, Yasmina. Ahora mismo, o sea, 120 países en Naciones Unidas votaron a favor de un alto del fuego y abrieron los corredores humanitarios. Pues 120 países votaron a favor y 12 países, entre ellos Israel, Estados Unidos,
Canadá, Guatemala, aquí cerca, votaron en contra de parar una masacre. Imagínate. Y esto demuestra un poco cómo ha fracasado lo que llamamos la comunidad internacional, ha fracasado en solucionar un conflicto que lleva 75 años. Y parecía que no existía, que ya estábamos olvidados. No, cuando se creó la OLP o las organizaciones paramilitares palestinas en los años 50, 60 del siglo pasado, porque querían convertir la cuestión palestina en una cuestión de refugiados. Se había creado la UNRWA en 1949 y ya nos querían catalogar como refugiados y punto. Y ya se quería borrar del mapa, de la geografía, de la historia, la palabra Palestina. Y por eso se crearon las organizaciones palestinas, varias, luego la OLP, para decir, no, nosotros somos un pueblo, tenemos un derecho, tenemos una cultura, tenemos una historia, tenemos todos los componentes de un Estado. ¿Y por qué no tenemos un Estado? Hay estados que se han ido creando aquí por esta parte del mundo, hay estados con 200.000 habitantes y 100.000 habitantes. Hay islas con 40 y 50.000 personas que son estados y tienen un asiento en Naciones Unidas. Y nosotros, un pueblo lleno de historia, por Palestina pasaron, si no nacieron, casi todos los profetas de todas las religiones. Es una tierra llena de historia, de tradiciones. No tenemos derecho a tener nuestro Estado para solucionar el problema de los europeos que estaban masacrando europeos y nos los mandaron a nosotros. Esto es injusto, ¿no? Entonces, la comunidad internacional, la verdad es que ha fracasado. Hasta hoy no han podido, y lo habéis visto, no han podido meter hasta hace pocos días ni una botella de agua. Ni una botella de agua a Gaza, hasta que Israel permitió a Naciones Unidas meter el primer día 18 camiones, el segundo día 20 camiones, y van entrando así. En un área de 365 kilómetros cuadrados, donde hay 2,3 millones de personas que necesitan entre 400 y 500 camiones al día. Eso es lo que entraba a Gaza antes del 7 de octubre. Al día, entre 400 y 500 camiones. Y ahora entran 15, 20, 30 al día. Eso es lo que ha logrado Naciones Unidas. Los países árabes. Pero sin alto el fuego, entonces tampoco nos podemos beneficiar de eso. No va a haber. Hoy he estado viendo en la prensa, ahora antes de conectarme con vosotras, que Israel va a permitir pausas. Pausa significa, mira, voy a parar 2 horas, como cuando haces pausa en el remote control de tu televisión. Vamos a parar 2 horas y luego a las 2 horas vuelvo otra vez a bombardear y a matar. Queremos un alto del fuego, queremos también, como palestinos, queremos no solo un alto del fuego, queremos un alto del fuego y corredores, queremos una solución política a esto. Las soluciones militares, las soluciones de bombas, de bombardeos, no funcionan, ni van a funcionar. Y si terminan con Hamas ahora y terminan con la población de Gaza, va a surgir otro Hamas y va a surgir otra organización, se llame como se llame, y seguirá la lucha del pueblo palestino. Desde que hemos nacido nosotros y nuestros padres, seguimos luchando contra esta injusticia. Esto va a durar siempre. Hay una injusticia ahí y el derecho internacional nos da el derecho y toda la legitimidad de defendernos y de luchar por nuestra independencia. Hay resoluciones de Naciones Unidas en la Carta Universal de Derechos Humanos que habla de cualquier pueblo que está bajo ocupación tiene el derecho de defenderse y de resistir y a la autodeterminación. Y nosotros somos así. Pero no hay ningún lugar, Yasmín, donde dice que un pueblo, un Estado ocupante tiene derecho a defenderse. Yo no lo he visto en ningún sitio, en ningún protocolo y en ningún convenio internacional. Un Estado ocupante es un Estado delincuente, ¿vale? Entonces, muchas veces ahora oímos los países europeos y algunos hablan del derecho de Israel a defenderse. Sí. Israel no tiene derecho. Israel es un Estado ocupante. Israel ¿Acaso el violador o el ladrón tiene derecho a defenderse? Es un delincuente y hay que castigarle. Y a Israel hay que hacer... Pero como tienen en la espalda el apoyo de Estados Unidos, pues lamentablemente pues no se ha podido llevar esto a cabo. Pero mira, esto, o sea, no hay ninguna injusticia que perdure para toda la vida. Mira, Argelia fue ocupada más de 150 años y se independizó, con 1,5 millones de mártires, de asesinados por los franceses. La India, ha habido muchas... Aquí, esta parte del mundo donde estoy, aquí hubo colonización española y portuguesa.
estuvieron más de 300 años, 350 años, y al final se independizaron. Y en Palestina pasará lo mismo. Llevamos 75 años bajo ocupación. A lo mejor serán 100 o 80 o 120. Si no, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, lo van a ver. Lo van a ver. Y cualquier palestino en cualquier parte del mundo, incluso los que no conocen Palestina, saben esto y están convencidos de esto. No hay ninguna injusticia que dure para siempre. Eso se dice en el Corán también, en la Biblia, en todos los libros sagrados. La injusticia no dura. Exacto. Bueno, vimos a Netanyahu antes del 7 de octubre con este mapa que no sé si nos podrías decir qué es lo que sucedió en aquel entonces. Vale, sí, si ves el mapa, allí no existe Palestina. Allí hay una flecha que pone Israel, o sea, Palestina para Netanyahu no existe. No existe. Y si Palestina no existe, nuestros derechos no existen, nosotros no existimos, ¿no? Netanyahu salió, esta fue en la Asamblea General de Naciones Unidas hace un mes y medio. Primero intervino nuestro presidente Mahmoud Abbas, donde pidió protección. Todavía no había ocurrido lo de Gaza, había pedido protección y había pedido una solución política a este conflicto, donde decía que la justicia y la ocupación no puede durar toda la vida, que ya hay generaciones de palestinos que nacen y mueren estando bajo ocupación. Algunos nacen y mueren, los refugiados que están en el Líbano, en Siria, en Jordania, mucha gente nace y muere sin conocer Palestina, sin pisar la tierra de sus padres y sus abuelos. Entonces, nuestro presidente habló de la necesidad de encontrar una solución política a este conflicto, no solución militar, y advirtió a toda la gente, si podéis volver a ver el discurso suyo hace un mes y medio, advirtió de que aquella zona iba a explotar, de que el pueblo palestino no podía aguantar incursiones todos los días por parte del ejército israelí a Jenin, a Tulkarem, a Nablus, a Al-Jalil, a Hebrón, a los barrios palestinos de Jerusalén, a Ramallah, todos los días. Ayer mismo 8 palestinos asesinados, 6 de ellos en Tulkarem, ayer. Esta mañana todavía no he visto las cifras. Cada mañana nos levantamos con un... porque aquí es por la mañana todavía. Cada mañana nos levantamos con unas cifras de muertos, lamentablemente. Y lo dijo bien claro nuestro presidente. No podemos aguantar así porque esto iba a explotar y toda la región iba a explotar, ¿vale? Pero luego salió Netanyahu a las 2 horas en su discurso, muy sonriente, enseñando este mapa donde no existe Palestina, ¿vale? Y hablando de la normalización de relaciones con ciertos países árabes como si fuera un logro. Con quien hay que normalizar las relaciones, con quien hay que llegar a acuerdos, con quien hay que tener la paz, es con los palestinos. Si no, nunca van a tener ni paz ni seguridad. Es así de claro. Por mucho que hagan la paz con Arabia Saudí, con Emiratos Árabes o con Bahrein o con Marruecos, con quien tienen que hacer la paz y darnos a nosotros nuestros derechos, es con los palestinos. Netanyahu hace una carrera para adelante porque tiene 3 causas judiciales pendientes. Netanyahu acabará en la cárcel en cuanto termine todo esto. Le quitarán su vida política, ya está arruinada, y por eso él se refugia ahora mismo en matar y asesinar y acabar con la población palestina, a ver si esto le da más créditos. Pero él acabará en la cárcel, ¿no? Y es el único lenguaje que entiende Netanyahu, lamentablemente, y su gabinete ahora mismo. Entonces, lo de asesinar a los palestinos es en realidad para complacer, porque es que es odio, ¿no? O sea, ya no es... o sea, la manera en la que se aniquila a los palestinos es como... o sea, es deshumanizándoles, ¿no? Correcto. Incluso algún ministro nos llamó animales. O sea, un ministro... Sí, efectivamente. El ministro de Defensa de ellos salió llamando a los palestinos animales. Claro, entonces es como... Nosotros somos cuna de civilizaciones en el mundo. Tenemos palestinos preparados en todos los países del mundo. Hemos aportado al desarrollo de muchos países del mundo, países árabes y no árabes. Aquí, donde estoy ahora mismo, en El Salvador, el presidente es de origen palestino. Ha habido varios presidentes, ministros de origen palestino y de origen árabe en todos estos países de aquí. Y hemos aportado mucho al desarrollo. Somos un país positivo. Mira, a pesar de todo, en Gaza, la gente está
luchando como pueden, están viviendo, quieren vivir. Ves a las imágenes de los niños, no los niños masacrados, los niños en los colegios cantando y jugando porque son niños en la infancia y quieren vivir en paz. Pero Israel, y te agradezco la pregunta, Yasmín, Israel ha bombardeado hospitales, iglesias, mezquitas. Hay barrios enteros que han sido eliminados. Hay familias enteras palestinas que ya no existen en el registro civil. Han muerto todos los miembros de la familia. Yo tengo amigos, yo no soy de Gaza, yo soy de Nablus, pero tengo amigos de Gaza que he podido conectar con ellos hace pocos días. Uno que estudió farmacia en la Complutense de Madrid, perdió a 2 hijos suyos. 2 hijos. Y algún nieto que otro. O sea, se puso a llorar y ya no pudimos hablar ni él ni yo. O sea, es muy duro ver estas imágenes de niños masacrados por los F-35 y los F-20 de Israel, que son de fabricación norteamericana, con bombas de alta tecnología de Estados Unidos. Esto es inhumano. Esto sí es una masacre y es un genocidio. Los palestinos, al fin y al cabo, yo no puedo estar de acuerdo con la ideología de Hamas, con su forma de hacer resistencia. Esto es otro tema distinto, pero estamos bajo ocupación. Y Gaza estaba bajo asedio. Y alguien que está bajo asedio, ¿qué esperan de alguien que está viviendo en una cárcel 16 años? Desde luego. Hay un libro bastante bueno, os lo voy a enseñar aquí, que se llama La cárcel más grande de la Tierra. No sé si se ve bien. Sí. Vale, es de un escritor judío israelí que se llama Ilan Pappé y habla de Palestina, de Gaza, como la cárcel más grande de la Tierra. Un libro escrito por un judío israelí. Hay otro libro también muy importante del mismo de Ilan Pappé, hay muchos, que se empieza la limpieza étnica de Palestina. Este fue un historiador y tuvo acceso a los archivos del ejército israelí y del Ministerio de Defensa israelí, y allí vio y contabilizó los pueblos, más de 500 pueblos y aldeas que fueron eliminadas totalmente. Muchas de ellas, toda su población, si no escaparon, fueron ejecutados. Hay muchos libros escritos por judíos, por israelíes, por canadienses, por europeos. En España tenemos a muchos, Yasmín las conoce, a Teresa Aranguren, Isabel Rodríguez. O sea, hay varias que son gente que no son palestinos y describen la situación como un estado de apartheid, un estado colonizador, de ocupación, ¿vale? Y estos no se les puede acusar de antisemitas. Y a Ilan Pappé, que es judío israelí, no se le puede acusar de antisemita porque es judío israelí. Igual que nosotros también somos semitas. Nosotros no es que no seamos semitas, pero los semitas no tenemos nada por encima del resto del mundo. O sea, somos todos iguales. Somos todos hijos de Dios al final, seas semita o no seas semita. Aquí, en la parte esta donde vivo en el mundo, hay indígenas que tienen, en Guatemala, en El Salvador, que tienen hasta pirámides. O sea, hace 3.000 años tenían cultura y tenían tradiciones, tenían gastronomía. No somos mejores que ellos, ni peores. ¿Vale? Entonces, ellos salir que son los semitas y cualquiera que les critica es antisemitismo, y algunos europeos caen en la trampa y les apoyan. Claro, secuestran el lenguaje constantemente y es la guerra de la narrativa y la mediática. Medios de comunicación, sobre todo ahí en el Reino Unido, que al principio del conflicto hablaba de muertos palestinos y asesinados israelíes. Los palestinos son muertos, los israelíes son asesinados. Nosotros morimos así del aire, ¿no? Nosotros también somos asesinados, ¿no? A veces el lenguaje, la nomenclatura es importante cuando se habla de este tipo de genocidio. Cuando la sabes reconocer, la ves tan claramente, es tan frustrante, es horroroso. De hecho, una de las preguntas también que teníamos referente a cómo se le declara, se utiliza el lenguaje, en cuanto se habla de Hamas se le vincula a un movimiento terrorista, pero esa palabra no está catalogado por todos los países a nivel mundial. ¿Nos podrías decir quiénes son los que no consideran a Hamas terroristas? A ver, primero, para nosotros, para los palestinos, Hamas es parte del tejido social y político del pueblo palestino. ¿Okay? Hamas es un movimiento de resistencia palestino porque hay ocupación.
El día que no haya ocupación y Hamas haga algo, sí se le puede tildar de terrorista o de lo que sea. Pero Hamas está, igual que el resto del pueblo palestino en Cisjordania, estamos bajo ocupación. Mira, solo te quiero recordar que Nelson Mandela estaba clasificado como terrorista durante muchos años. Luego fue Premio Nobel de la Paz, presidió... Arafat también, ¿verdad? Arafat incluso. Arafat también y varios. O sea, ¿quién son ellos para tildar de terrorista y no terrorista a una persona o a una organización política? Antes he comentado que Estados Unidos, con el apoyo de Gran Bretaña y otros países, mataron a más de 1 millón de personas en Irak solo. Más de 800.000 personas en Afganistán, olvidándose de Vietnam antes en la historia, o de Corea, o de Siria, o de otros países, ¿no? Si hay alguien que es terrorista y si hay estados que son terroristas, al final son estos países, ¿no? Que al final nadie se atreve ni a llamarles por el nombre que se merecen, que es terrorista, ¿no? El Estado de Israel es un ejemplo más, un Estado ocupante, que desde antes de su creación, como he dicho antes de la masacre de Deir Yassin, antes de su creación ya y mataba a palestinos. Y eso está bastante bien claro en este libro, La limpieza étnica de Palestina. Entonces, el terrorismo es un término que hasta hoy en Naciones Unidas no está identificado. La organización Hamas antes del 7 de octubre tenía contactos con Israel, tenía ciertos contactos. Hamas le entraba ayuda financiera que le llegaba de Qatar a través del aeropuerto de Ben Gurión. Hamas o la población gazatí tenían trabajadores trabajando en territorio israelí antes del 7 de octubre. O sea, antes del 7 de octubre no eran terroristas y del 7 de octubre ya son terroristas. No, Hamas, y vuelvo a decirlo, discrepo con Hamas en su ideología, en muchas cosas de las que hacen. Yo personalmente discrepo, pero Hamas es parte del pueblo palestino y tenemos algo en común todos, que todos estamos bajo ocupación militar, bajo colonización, y todos estamos sufriendo de masacres en Palestina, tanto en Cisjordania como Gaza. Gaza lleva 16 años asediada, bloqueada. Es una cárcel donde nada ni nadie puede entrar y salir sin el permiso de la autoridad militar israelí. Al final, los terroristas son ellos, ¿no? Hay varios países que tienen relaciones con Hamas, no muchos, ¿vale? Pero Hamas es una organización. El ANC, que es el Congreso Nacional Africano, hemos hablado de Mandela, estaba declarado en el Reino Unido como una organización terrorista. Pero ahora mismo quien gobierna South Africa es el gobierno del ANC. La OLP también. La OLP estamos catalogados, para vuestro conocimiento, como organización terrorista hasta hoy. Y Blinken ha estado hace 2 días en Ramallah y le dio la mano al presidente de esta organización, que es Mahmoud Abbas. O sea, para que veáis la arrogancia, la hipocresía de estos países, ¿no? O sea, ¿cómo mandas a... Biden se reunió con Mahmoud Abbas, todos los jefes de Estado, los presidentes de Estados Unidos se reunieron con el jefe de una organización terrorista. No somos una organización terrorista, somos una organización de liberación de nuestra tierra. Queremos liberar Palestina, y así se llama. Y aglutina a muchos partidos políticos palestinos, a sindicatos, asociaciones profesionales, sociedad civil. Esta es la OLP. No somos ninguna organización terrorista. Mientras estemos bajo ocupación va a seguir existiendo la OLP y va a ser nuestro representante, a pesar de todos los fallos que puede tener, ¿okay? Y las críticas que le podemos tener. Pero no tenemos ninguna organización política, solo organización política puede representarnos a todos. Tiene que ser todo el conjunto. Vale, Diana, esta es la tuya. La del mapa del 17 de octubre. No, la de la manipulación mediática. Vale, entonces me salto la de Netanyahu. No, esa creo que ya la hemos... No, cuando él dijo, es que, a ver, tanto políticamente como económicamente como geográficamente, el pueblo de Israel es el más beneficiado tras este ataque. Y Netanyahu, después del 7 de octubre, en el discurso que dijo claramente que eso no iba a impedir que se cumpla la profecía de Isaías. No sé si
¿Podrías decir algo al respecto? ¿O sí? Mira, Diana, yo no soy teólogo, no entiendo mucho de religiones, la verdad. Podría hablar de diplomacia, de política más, pero no, o sea, no creo yo en las profecías. Nosotros los musulmanes también, yo soy musulmán, también en nuestros libros sagrados, en el Corán, decimos que esta tierra es nuestra y todo lo que hay alrededor es nuestro. El cristianismo empezó también en Palestina. Nuestro Señor Jesucristo, Isa, nació en Betlehem, en Belén, en Palestina. Hubo también hebreos, hubo judíos. Moisés llegó a Palestina. Abraham y todos sus hijos están enterrados en Hebrón, en el Jalil. Por Palestina pasaron muchas religiones y muchas civilizaciones. Entonces, vuelvo a decirlo, no es un conflicto religioso. A veces Netanyahu y el Estado de Israel, en su constitución, su semiconstitución, no tienen una constitución, ellos se hacen llamar Estado secular, Estado laico. Pero ¿cómo va a ser Estado secular laico? Luego está basado en una profecía religiosa de hace 3.000 años. O sea, mira las contradicciones, ¿no? Sí. La mayoría, y esto por una encuesta que la hizo la Universidad de Haifa hace años, está en internet, se puede encontrar, más del 70% de los israelíes, de los judíos, se consideran laicos y seculares. Pero luego hablan de un Estado judío, hablan de Jerusalén es la capital eterna del Estado judío. O sea, son contradicciones al final. Contradicciones. Si eres laico, no puedes llamar a tu capital o a tu Estado como Estado judío, ¿no? Y esto es la guerra de la narrativa, que volvemos otra vez a ella, ¿no? Yo creo que es un poco para liar a la gente y hacer que parezca más complicado. Correcto. Y como dice algún refrán, si repites una mentira 1000 veces, ya se convierte en realidad, ¿no? Ellos que controlan muchos medios de comunicación del mundo, hasta muchas redes sociales. Todos hemos visto ahora lo que está pasando en Facebook, en Twitter. Antes publicabas cualquier cosa y te la veían 1000 personas, y ahora si publicas algo relacionado con Palestina, te la ven 50 solo. Qué cambio, ¿no? de los logaritmos y de la tecnología. De hecho, nosotros tuvimos un ataque. Nosotros, coméntalo, Diana. Nuestra página de la embajada fue cerrada varias veces por poner imágenes de lo que está ocurriendo. No nos hemos inventado ninguna imagen. Exacto. Son duras, pero es lo que está ocurriendo en Gaza. Y más duro y más cruel es lo que está ocurriendo allí y lo que está ahí viviendo la gente. Entonces, sí, hay una guerra mediática, hay una guerra de mentiras, ¿no? Israel sabe llevar bien y controlar bien esta guerra. Tienen medios de comunicación potentes que no te puedes imaginar. La CNN, la Fox, en el Reino Unido lo mismo, que repiten el discurso oficial del ejército israelí. O sea, ni lo ponen en duda. Correcto, ni lo ponen en duda. Yo creo que un periodista honesto, un medio de comunicación honesto y noble, tiene que ser neutral y tiene que investigar cualquier información, como la información de los 40 bebés de porque la sacó una periodista, porque se lo había dicho un soldado. Empezó a circular por todo el mundo, hubo condenas. Claro, ¿cómo no se va a condenar la muerte de 40 bebés? Luego ella misma y su medio de comunicación, la CNN, reconocieron que había sido mentira, que no existía, que ella no había visto ninguna imagen, ni un bebé decapitado o matado. Y Biden, el mismo presidente norteamericano, en un discurso en la Casa Blanca, si os acordáis, dijo que se sentía horrorizado al ver las imágenes de bebés decapitados. Luego la Casa Blanca salió enseguida diciendo que Biden no había visto ninguna imagen de ningún bebé decapitado. O sea, mira, la guerra es cruel, pero la guerra hay que pararla. Estados Unidos y otros países tienen medios para presionar a Israel para parar esta masacre. Y para llegar, no solo pararla, sino llegar a una solución política. No queremos dentro de 1 año o 2 años volver a repetir estos episodios, estar otra vez en otra entrevista, hablar lo mismo. No, ojalá que dentro de 1 año o 2 años hablemos del turismo en Palestina, de Jerusalén, lo bonito y lo bello que es Jerusalén, invitar a la gente. No podemos visitar Jerusalén nosotros los palestinos. Hay población palestina de Belén, que está a 10 kilómetros, o de Nablus o de Ramallah. Hay jóvenes palestinos de vuestra edad
que no han podido visitar Jerusalén, en su vida. Nosotras mismas. Todavía no. Y algunos cuando lo hacen de manera clandestina, ¿no? Para visitar su ciudad sagrada, que se supone que tiene que ser una ciudad abierta a todos, a musulmanes, a cristianos y a judíos. Pero esta es la consecuencia de la ocupación también. Sí. La doble moral es que sí que se han escandalizado de una noticia falsa, pero no se escandalizan de todas las noticias reales que estamos viendo. De los más de 4.000 niños asesinados, masacrados. Y con imágenes que estamos viendo todos. Bajo los escombros hasta ahora. No hay medios, ni humanos, ni técnicos para sacarlos. Y eso es muy triste. Más de 1.000 personas bajo los escombros hasta hoy. Hospitales en corriente eléctrica, iglesias bombardeadas, mezquitas bombardeadas, casas. La familia de Wael Dahdour, el periodista de Al Jazeera, seguramente lo habéis visto. Sí. Su mujer y sus hijos. ¿Su mujer y sus hijos eran de Hamas? No, era población civil palestina. Pero Israel el único lenguaje que entiende es las bombas y la muerte. ¿Cómo toma la prensa el genocidio en El Salvador, a diferencia de la prensa española? Hay de todo. O sea, tanto la prensa como los gobiernos aquí en América Latina, voy a hablar de América Latina en general, hay de todo, ¿no? Hay muchos medios de comunicación que son lamentablemente muy conservadores, muy de derechas, y estos desde el primer momento han apoyado a Israel sin razones, sin ningún argumento que lo acredite, ¿no? Pero han apoyado a Israel. Pero luego, con el tiempo, han ido viendo que no, allí fallaba algo, que allí se está cometiendo una masacre, incluso sus mismos lectores les estaban escribiendo, y hubo un cambio un poco hacia la neutralidad, ¿no? Ahora depende del origen del medio de comunicación, si es de derechas, hay algunos medios de comunicación que son pro-Israel de toda la vida y no van a cambiar ahora, ¿vale? Y hay medios de comunicación que son neutrales y hay medios de comunicación que apoyan a la causa palestina, igual que gobiernos. Gobiernos en América Latina, habéis visto como Colombia, Chile, Honduras, han llamado a sus embajadores a consultas, Bolivia ha cortado sus relaciones diplomáticas con Israel, México y otros países han criticado y siguen criticando y demandando un alto del fuego y han votado a favor nuestro. El Salvador también ha votado a favor de un cese del fuego. Pero luego salen países como Paraguay, un gobierno pro-Israel, Guatemala, un gobierno pro-Israel, donde hay una iglesia evangélica muy fuerte ahí, pues apoyan a Israel y repiten la narrativa y el discurso oficial israelí todos los días. Aquí, como embajadas palestinas, tenemos 13 embajadas palestinas en toda América Latina, pues trabajamos con los pequeños medios que tenemos en contra de todo esto, en aglutinar todo este apoyo, toda esta ayuda. Hay países latinoamericanos, Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia, que han mandado ya ayuda humanitaria. Son países pobres y han mandado ayuda humanitaria, aviones al aeropuerto del Arish en Egipto, para que sean esta ayuda introducida dentro de la Franja de Gaza. Hay de todo, lamentablemente pero aquí nuestro trabajo al final es dar a conocer lo que está ocurriendo en Palestina, comunicar y hablar con cancillerías, con embajadores, con medios de comunicación, con los centros de poder en estos países, para que conozcan nuestra narrativa, no solo conozcan la narrativa del otro lado, como pasaba en muchas veces. Lo estamos logrando. De hecho, ha habido un cambio en cómo los medios de comunicación están tratando el tema, de una manera positiva. Hay algunos que siguen siendo arrogantes y prepotentes, siguen copiando las mentiras que está diciendo el Estado de Israel, pero al final es una lucha mediática y de narrativa también, como dije al principio. Aquí también. Sobre todo la gran mentira de que el problema es Hamas, para justificar todo lo que está sucediendo y quitar la mirada de Cisjordania cuando se siguen cargando personas civiles en todas partes de Cisjordania, personas que están a lo mejor cuidando de sus olivos, que niños que se van al colegio, personas que van a trabajar. Hamas no tiene presencia en Cisjordania. ¿Y por qué en Cisjordania llevan casi 200 jóvenes palestinos asesinados desde el 7 de octubre hasta hoy? Olivos quemados, arrancados,
checkpoints, humillación hasta los presos palestinos que están en las cárceles israelíes, que nadie habla de ellos. Quiero aprovechar aquí. Más de 7.000 presos palestinos hay en las cárceles israelíes. Más de 7.000. Gente joven, así como nosotros o como vosotras, que quieren... lo único que han hecho es resistir la ocupación. Ayer, niños, ¿verdad? Porque... Ahed Tamimi, una chica icono en Palestina, seguramente la conocéis. Ayer se detuvieron porque en las redes sociales puso algo porque pedía la paz y pedía un cese al fuego en Gaza. Miles de jóvenes en Jerusalén, cientos, están siendo arrestados todos los días. Y allí no hay Hamas. O sea, el pretexto de que esto es contra Hamas es absolutamente... Cisjordania también, Jerusalén Este, donde hay una gran población palestina, está sufriendo esta humillación, esta represión todos los días. Todos los días. Y esto demuestra la mentira, al final, israelí, ¿no? De que esta es una guerra contra Hamas. No, esta es una guerra contra la población palestina y contra su aspiración a tener un Estado. Un Estado al lado del Estado de Israel. Es lo único que estamos pidiendo y llevamos muchos años pidiendo. Usted escribe en un artículo que lo que pide Palestina para llegar a la paz es volver a los mapas del 1967 y recuperar el 22% de la Palestina histórica. Bueno, aquí es donde queríamos poner el mapa de nuevo, que ya podemos ver que en los años anteriores de por sí ha ido perdón, Israel tomando terreno, pero que ahora estaríamos, digamos, en la imagen número 4 y lo que no, o sea, la realidad del día de hoy, ¿no? El mapa real de Palestina del día de hoy sería la imagen número 4, pero lo que se pide dentro de los, o sea, como acuerdos de paz, se piden los mapas, retornarlos al número, a la tercera imagen. Yasmín, al 4 de junio de 1967, cuando Israel ocupa Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. O sea, no vamos a bajar ni vamos a regalar ningún centímetro de Palestina, porque esto ya es el 22% de la Palestina histórica. Exacto, o sea, con lo que quiero decir es... Firmado. Y otra cosa importante, en Cisjordania hay más de 750.000 colonos, 750.000 colonos israelíes que forman un ejército en la sombra, armados todos hasta los dientes, viviendo en territorio palestino ilegalmente por el derecho internacional, ilegalmente por las resoluciones de las Naciones Unidas, viviendo dentro de Cisjordania, dentro del territorio palestino ocupado en 1967. Queremos un Estado palestino en Cisjordania con cero presencia de colonos ilegales, porque son colonias y asentamientos ilegales por el derecho internacional, no porque lo dice el embajador de Palestina o porque lo dices tú como Palestina. Hay resoluciones de Naciones Unidas donde dicen las 2334 y otras que son colonias ilegales. No tienen que estar ahí. Y toda esta población que vayan a vivir al 78%, que es lo que queda para el Estado de Israel. No podemos aceptar un Estado palestino con un ejército de 800.000 casi colonos israelíes armados. Hay carreteras en Palestina. Yo acabo de estar hace pocos meses, en junio, en Palestina. Diana y Yasmín. Hay carreteras palestinas, carreteras israelíes construidas sobre tierra palestina, entre nuestros pueblos, que no podemos utilizar. Y eso se llama apartheid, se llama segregación racial. Lo mismo que pasaba en Sudáfrica y algo parecido a lo que pasaba en Estados Unidos en los años 50, donde había autobuses para blancos y autobuses para negros. Entonces... Ay, se ha cortado la conexión. Para retomar de nuevo lo que estabas comentando, el estado apartheid que Israel oprime... Sí, correcto. O sea, espero que algún día vayáis a Palestina y conozcáis la tierra de vuestros abuelos. Pero hay zonas en Palestina donde no podemos entrar, ¿no? Incluso los palestinos israelíes que tienen ciudadanía israelí del 48, los que llamamos de los del 48, hay ciertas profesiones, ciertos rangos de trabajo que no pueden llegar nunca a ser, ¿no? Al final es un Estado racista. Es un Estado racista también declarado por judíos, los judíos de color, negros. Hace poco hubo manifestaciones, ¿no? Por los de Etiopía y los de otros países, ¿no? Porque estaban siendo discriminados, que no tenían ni acceso a ciertos colegios para sus hijos, ¿no?
al final es un Estado racista, fue creado lamentablemente sobre esta base. Hay una palabra que utilizan mucho ellos, que es la supremacía, ¿no? Que ellos son superiores a los demás en cuestión religiosa, en cuestión social, en cuestión económica, y se lo creen. Y se lo creen. Y a estas alturas del siglo XXI, el 2023 que estamos, no hay nadie mejor que nadie. Somos todos iguales. Somos todos hijos de Dios al final, todos nos tenemos que respetar, cada uno con su credo, y tenemos que ayudarnos todos a salir adelante en esta vida, ¿no? En este mundo. Todos hemos sufrido la pandemia hace 3 años, casi se nos ha olvidado a todos, y allí se ha visto cómo el mundo necesita de estar todo unido, todo en cooperación, en colaboración para salir adelante, porque no hay salvación para unos sí y para otros no, ¿no? Cuando la pandemia, o sea, Israel permitió la entrada de vacunas a Israel, a la población israelí, pero a Palestina no. Tardamos 3 meses más, y eso que China y Rusia nos habían donado vacunas, pero tardamos 3 meses en empezar a vacunar a nuestra gente. ¿En qué le perjudica a Israel que nosotros estemos vacunados? Israel vota en contra nuestra en muchos foros internacionales. Es verdad que estamos enfrentados, pero ¿en qué le perjudica a Israel que seamos miembros en la Organización Mundial del Turismo, la Organización Mundial de la Salud, que son foros internacionales donde se trabaja por el bien de la humanidad? Al final hemos logrado entrar, pero Israel siempre vetó y estuvo en contra de nuestra pertenencia en muchas organizaciones de este tipo, muchos protocolos, pero al final, con el apoyo de muchos amigos, pues hemos podido ser miembros y gracias a Dios estamos reconocidos y trabajando ahí. Pues nada, volver un poco solamente a matizar pues que Palestina solamente quiere tener su derecho a existir, su aeropuerto, su puerto, su gente sin ningún tipo de opresión ni apartheid. Y también pues, lo que queríamos preguntarles, señor embajador, es qué consejo nos da a los civiles de todas partes del ciudadanos. mundo, como ciudadanos, de cómo podemos apoyar la causa palestina, siendo palestinos o no palestinos. Pues, ¿Cómo podemos luchar contra este genocidio? No, o sea, el conocer, difundir la verdad, desmascarar todas estas mentiras y estas falacias que se dicen, ¿no? Al final nosotros somos las víctimas de este conflicto, somos los ocupados, ellos son los ocupantes, y esta es la realidad y esta la sabe todo el mundo. El ocupante no tiene derecho a ser respetado, a ser visitado, a ser considerado. Incluso no tiene derecho, hay países amigos nuestros que llaman a expulsar a Israel de muchos foros internacionales. Y tienen toda la razón. Al final, Israel es un Estado que no respeta ninguna regla. Mira, Yasmín, hasta las guerras tienen reglas. Sí. ¿Vale? Hay guerras, o sea, las guerras tienen reglas de respetar el derecho a la vida de la población civil, no cortarles el agua, la luz, la comida, el medicamento, no bombardear, no hacer desplazamientos de población civil de una zona a otra, no hacer una limpieza étnica. Todo esto está en la Cuarta Convención de Ginebra, seguro que es todo esto, que Israel lo firmó en 1951, no lo respeta. No lo respeta en absoluto. No hay sanciones, han pedido tampoco. desalojar toda la población civil del norte de Gaza al sur de Gaza, como si Gaza fuera un gran estado de tamaño. Gaza es más pequeño que el barrio de Aluche en Madrid, o sea, es algo muy pequeño donde viven 2,3 millones. ¿Cómo quieres que 1,5 millones de personas vayan de una zona a otra que tampoco están seguros en el sur de Gaza, que también han sido bombardeados? Hemos visto. Sí. Y eso lo dicen Médicos Sin Fronteras, UNRWA, organizaciones de Naciones Unidas que están trabajando en el terreno. El otro día Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas, dijo que esto no viene del vacío. Lo que hizo Hamás, que él no comparte y yo tampoco comparto, esto no viene del vacío, viene de una injusticia, de una colonización, de una ocupación, y hay que solucionar el origen del conflicto. No hay que ir ahora mismo solo, vamos a solucionar esto, arreglar esta foto y ya está. Queremos un fin a la ocupación, es la única solución, es respetar el derecho internacional. El derecho internacional no se ha hecho para unos sí y para otros no.
Los protocolos, las resoluciones de Naciones Unidas no son sí mandatarias para unos sí y para otros no. Tienen que ser para todo el mundo igual, ¿no? Pero al final Israel, lamentablemente, con el apoyo de Estados Unidos, no las respeta. Y estas son las consecuencias. Destrucción, muerte, sangre, gente sufriendo. Estas son las consecuencias de toda esta política y de la complicidad de la comunidad internacional y de mirar para el otro lado. Porque a veces no llamar a las cosas por su nombre y no acusar al ocupante es complicidad. Es complicidad. Y es así, lamentablemente es así. Muchos países que se hacen llamar amigos de Palestina, pero se quedan callados. Se quedan callados ante tal barbaridad y ante tal masacres. No es así. Yo no quiero tu amistad, entonces. Efectivamente. Sí, y por arremeter, incluso arremeten con su propio pueblo que están anti este movimiento. Es decir, hay judíos que están en contra del Estado sionista y se están manifestando y están arremetiendo contra ellos. Sí, Diana, las mayores manifestaciones que se han hecho en Nueva York, en el Central Park y en la estación de trenes de Nueva York, están organizadas por judíos. Judíos contrarios a la ocupación, contrarios a la política. No son antijudíos, son judíos, pero son contrarios a la política del Estado de Israel. Y dicen, not in my name, o sea, no en mi nombre. Sí. No hagas la guerra y mates a la gente en nombre de los judíos. En las manifestaciones que ha habido en Madrid el domingo pasado, había un grupo de judíos también, latinoamericanos. En judíos, Londres siempre están. Que estaban diciendo, no en mi nombre, o sea, no matéis en nuestro nombre. Luego, países que han intentado prohibir manifestaciones para parar esta masacre. Francia, Alemania, ¿no? Es absurdo, pero salieron miles de personas, incluso franceses y alemanes, y en Londres hemos visto manifestaciones de miles de personas. La gente está en contra de esta injusticia. No es por estar en contra de Israel o a favor de unos o a favor de Hamas. No. La gente no quiere ver muertes, ¿no? Y quiere ver un fin a la ocupación y una solución final a esto, ¿no? Que es un Estado palestino independiente. Como ha dicho Yasmín antes, donde podamos tener nuestro aeropuerto, nuestro puerto, nuestras fronteras, donde cualquier fin de semana que estés aburrida, dices, me voy de puente a Palestina a conocer un poco, cosa que muchos palestinos no pueden hacer. No pueden hacer. Muchos palestinos de dentro de Palestina no pueden moverse dentro de Palestina. Y esto es lo que queremos al final, ser igual que los demás, ni más ni menos, son igual que los demás. Pero con los supremacistas israelíes eso es complicado ahora mismo. ¿Por qué hasta día de hoy no ha habido sanciones contra Israel? ¿Sabrías decirnos? Por el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos, que los 5 países miembros de pleno derecho dentro del Consejo de Seguridad, que tienen derecho al veto, Estados Unidos siempre ha vetado cualquier resolución que acuse, que condene, que sancione a Israel. Siempre, toda su vida. Y lo van a seguir haciendo, lamentablemente. Y aparte, ¿no es porque también Israel está detrás de todos los mandatos árabes que hay alrededor de Palestina? No, o sea, yo no podría decir esto porque, mira, la reunión que ha habido de los 22 países árabes al principio de lo que está ocurriendo de esta masacre, todos condenaron los ataques israelíes, las masacres israelíes, el genocidio israelí, y sacaron un comunicado diciendo que matanza y muerte a la población civil no es rechazada y no es aceptable ni en un lugar ni en otro, que me parece bien. Es muy neutral esta declaración. Sí, pero los países árabes tampoco ahora estamos en condiciones de empezar a atacarnos los árabes, los musulmanes. O sea, mi opinión personal es que no pueden hacer nada. Pueden hacer algo si están unidos. Lamentablemente no estamos unidos. Mira, un dato. Los países árabes exportan el 70% del petróleo del mundo. El 70%. El 55% del gas del mundo lo exportamos nosotros. Y no pueden meter un litro de gasolina a la franja de Gaza. Los que damos petróleo y gas a todo el mundo no pueden meter un litro de gasolina. Ahora mismo hay hospitales que han parado ya sus generadores de corriente eléctrica, donde ha habido muertos ya desde hace unos días en los hospitales. Hay neonatos, hay gente, aparato de diálisis, hay enfermos de cáncer y todos estos lamentablemente están cayendo todos.
porque no hay ni corriente eléctrica. Y los países árabes tienen un poderío que solo con amenazar al mundo occidental, que se hace llamar civilizado, solo con amenazarle de que no va a haber petróleo ni gas a nadie, hasta que no se solucione este conflicto, solo se hacen esta amenaza que hizo el rey Faisal en el año 73. Asegúrate de que otro gallo cantaría y habría otra reacción distinta. Ya van a temer por sus intereses, por sus economías, por su bienestar, y sí se van a mover para solucionar este conflicto. Pero no hemos logrado ni eso, ni que tomen una decisión de amenazar, decir, venga, ya no hay petróleo ni gas a nadie. Lamentablemente es la situación nuestra de los países árabes. Pues con esto ya finalizamos. Barakallah Fik, embajador, por estar con nosotras. Ha sido un placer tanto conocerte como todo lo que nos has aportado. Muchas gracias a vosotras y a la orden, como dicen aquí. Cualquier información, cualquier cosa que necesitéis, estamos aquí dispuestos. Que paséis buen día. Esperemos que todo esto Aquí todavía son las 8 de la mañana y ahora me voy a trabajar. Muy bien. Mucha suerte en tu día. Saludos. Adiós. Gracias. Más salam.